nombre es Dalia y me acompañan Fer y Esther y la verdad espero de todo corazón que se encuentren muy bien y si no es así, están pasando por algún momento complicado o algún momento difícil, pues quiero decirle que están en el lugar correcto porque aquí cuando se habla de la palabra de Dios se mueve la presencia de Dios y podemos encontrar paz y justo hoy estaremos hablando de todo lo que Jesús nos está ofreciendo a través de la cruz. Y pues dicho lo anterior, el tema del que vamos a estar hablando hoy es el retrato del siervo sufriente, que es el tema del que venimos hablando desde Semana Santa, pero hemos profundizado un poco más en él el domingo pasado, que se dio la introducción y se habló de dos puntos muy importantes, que fueron los primeros, que fue despreciado y rechazado y llevó nuestros pecados y penas. Y bueno, antes de pasar al tercer punto de este retrato del siervo sufriente, pues yo quisiera poner a lo mejor en la mesa una pregunta, si tú eres como yo, que es como que tienes como muchas preguntas y pocas respuestas. Dices, bueno, ya pasó Semana Santa, ¿por qué seguimos hablando aún de la cruz de Jesús, de la crucifixión? ¿Y por qué es importante para la iglesia cristiana estar constantemente, tal vez aún cuando se hace la Santa Cena, estar recordando pues la cruz de Jesús? Yo, yo, sí, yo. Yo creo que es muy necesario seguir hablando de la muerte de Jesús o de todo el proceso que llevó hasta su muerte, la crucifixión o la Semana Santa o la pasión de Cristo. Yo creo que es muy importante verlo no solamente porque la Biblia lo menciona, y si nos damos cuenta, creo que es como el evento más importante en la Biblia. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo se centra en eso. Los profetas y en el Antiguo Testamento, bueno, en el Antiguo Testamento los profetas y otros personajes se enfocan hacia la muerte de Jesús. Los apóstoles en el Nuevo Testamento empiezan a hablar y hablan de la muerte de Jesús. O sea, fue un evento que partió, o sea, partió vidas en el sentido de que marcó cambios en nuestra historia y marcó cambios en la vida de las personas. ¿Y por qué creo que se debe de seguir hablando? Porque, bueno, más bien la respuesta está en Jesús, en una frase que dijo en la cruz: consumado es. Y a esto voy, ¿por qué se debe de seguir hablando? Porque ahí fue el final de un propósito, el cual, no sé si decirlo final, pero fue como la culminación para poder acercarnos a Dios, ¿no? Porque si lo recordamos, en el Génesis nos comenta cómo nos alejamos, cómo la humanidad se alejó, pero en el punto de Jesús, cuando dice consumado es como abriendo la puerta de nuevo, dice, ahora pueden regresar. Entonces yo creo que es importante porque es el momento en donde regresamos a Dios, donde tenemos las puertas abiertas de nuevo a Dios. Sí, yo creo que también, bueno, no me dejarán mentir que cada que lo volvemos a leer, aunque, o sea, sea a lo mejor un pasaje que no sabemos de memoria o que lo veíamos, como dices, en Semana Santa, ¿no? Cada Semana Santa en las películas o en la iglesia, en donde sea, ¿no? Pero como que siempre que cada que vuelves a tocar el tema y si lo lees directamente de la Biblia, por ejemplo, ahorita estamos viéndolo desde el punto de vista de Isaías, ¿no? O sea, desde el punto de vista de una persona que vio años antes de lo que pasara, pero que ya se estaba como mostrando lo que iba a pasar. Y cada que lo ves, encuentras algo diferente, o sea, no es como que ya fue la verdad absoluta y ya aprendiste todo lo que tenías que aprender, sino que vuelves a aprender algo nuevo, ¿no? O sea, bueno, a mí eso me pasa, ¿no? O sea, sacas como nuevas enseñanzas y a lo mejor son enseñanzas que el año pasado no necesitabas una enseñanza para, no sé, por ejemplo, tu vida de matrimonio, ¿no? Pero este año sí, ¿no? Entonces, siempre, la Biblia sí es, ¿no? O sea, siempre está como al día, ¿no? O sea, como al día con nuestras necesidades y con nuestras vivencias de todos y de cada uno de nosotros. Entonces, o sea, seguir hablando de esto es como seguir sacando agua de la fuente, ¿no? Sí, concuerdo contigo, o sea, las escrituras, cada vez que las lees, aprendes algo nuevo. Y pues precisamente en este retrato del siervo sufriente nos centramos en el capítulo de Isaías 53.
y los primeros puntos son los primeros versículos de Isaías 53. Y algo que a mí me llamaba la atención entre semana, yo leía o escuchaba de teólogos que han dedicado toda su vida y años al estudio de la Biblia, que muchos coincidían en que decían, es que Isaías 53 es mi capítulo preferido de toda la Biblia, ¿no? Y también escuchaba que Isaías 53 es llamado el primer evangelio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es la primera vez en la historia que se habla de Jesús, ¿no? Porque no dice Jesús, pero es muy obvio que hace referencia a Jesús, porque habla desde el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, resurrección y glorificación de Cristo Jesús con unos detalles increíbles que la verdad es que cuesta creer que se escribió pues siete siglos antes, ¿no? 700 años antes de que pues sucediera esto. Y Isaías 53, algunos dicen que es como uno de los textos más profundos de toda la Biblia. Y también estaba leyendo por ahí que Martín Lutero, el reformador, él decía que todo cristiano debe saberse de memoria Isaías 53. Yo no me lo sé, pero algún día me lo aprenderé, pero sí lo tengo muy presente como lo que dice en mi corazón, porque realmente es una de las lecturas más bonitas y más profundas. Y bueno, ahora siguiendo con los puntos, en la primera parte yo veo como Isaías 53 como en 3 partes, y la primera pues justo fue lo que se habló la semana pasada, acerca pues de la crucifixión, acerca del sufrimiento, acerca de la cruz, de qué fue la cruz y cómo fue la cruz, y cómo pues fue tan terrible, y es como la parte dolorosa de la cruz. Y la siguiente semana se va a hablar como pues la conclusión de todo esto, pero esta semana que estamos como justo en medio es como la parte medular. A mí me gusta pensar que aquí ya encuentro respuestas de que, o sea, sí fue la cruz terrible, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿O para quién en este caso, no? Que es muy claro, ¿no? Y el punto número 3 de este retrato del siervo sufriente es: Jesús es nuestro sustituto. Y para esto vamos a ir a Isaías 53 en el versículo 6. Y aquí tengo, en la Nueva Traducción Viviente dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Y en el versículo anterior hablaba de que él llevó nuestros dolores en la cruz, de que él sufrió por nosotros, y aquí primero como que dice todos nosotros, y creo que es muy claro, ¿no? O sea, que no hay nadie que en algún momento pues se haya estado lejos de Dios, ¿no? Todos en algún momento hemos estado, podemos estar aún, porque pues somos humanos y cometemos errores, fuera de la voluntad de Dios. Y dice, y hace la comparación o la analogía: nos hemos extraviado como ovejas, ¿no? Y pues yo me pongo a pensar, ¿no? O sea, las ovejas son animalitos que requieren cuidado, o sea, necesitan a alguien que los cuide, porque es muy fácil para ellos extraviarse, ¿no? Y hace esta comparación de que todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas y hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, y habla aquí mucho como de nuestra naturaleza, que es más como ir por lo que nos conviene, ¿no? No tanto por lo que les conviene a los demás o lo que es bueno para todos, ¿no? Por el bien común. Y dice, sin embargo, que creo que esta palabra es como, bueno, a mí me da mucho aliento, porque dice, bueno, sí, todos hemos pecado, todos estamos con ese sentimiento, con esa culpa. Dice, pero sin embargo, el Señor puso sobre él, y sobre él se está refiriendo claramente a Jesús, los pecados de todos nosotros. Y algo que también como me impacta mucho Isaías 53 es la gran cantidad de veces que hace como referencia a nosotros, nuestros pecados, o sea, como para incluir a todos, ¿no? O sea, por si te quedaba la duda de que no habla de mí o no habla de esta persona, que es tan buena, o sea, todos en algún momento hemos estado fuera de la voluntad de Dios. Y es aquí donde es claro que Jesús fue nuestro sustituto, el que tomó nuestro lugar, en la cruz. Y Jesús no merecía todo lo que él sufrió, porque es claro que él no tuvo pecado. Sin embargo, él por su propia voluntad decidió
tomar las consecuencias del pecado que tal vez nos correspondían y que no podríamos soportar, y por la misericordia de Dios es que Él y Dios decidieron que fuese así. Y algo que, o sea, yo siempre tenía como un conflicto. Yo decía, pues, ¿por qué no Dios solo nos perdonó? ¿Y por qué Jesús tuvo que sufrir? ¿O por qué alguien tuvo que sufrir por el pecado de alguien, no? O sea, como que ese era como un conflicto que yo tenía en mi corazón. Y después de tiempo, como que lo que yo pude entender es que, o sea, la naturaleza de Dios es ser justo. Y alguien justo castiga lo que no está bien. O sea, no deja las cosas injustas así. O sea, porque no puedes, ¿no? Si tú eres justo, tu naturaleza es, pues, arreglar las cosas para que estén ordenadas, ¿no? Y la justicia justo trata de eso, ¿no? La justicia trata de que paguen por lo que se hizo, ¿no? Y Dios en su misericordia, o sea, vio la manera en que, pues, Él no podía negar su naturaleza de ser justo, pero a través de Jesús hizo justicia por el pecado y la maldad que cometieron nuestros antepasados, que cometemos nosotros ahora y que seguramente van a cometer las generaciones que están por venir. Y Él encontró en su gracia y en el amor que nos tiene una forma en la que nosotros no tuviéramos que pagar esas consecuencias y en la que nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿no? De que si también nuestra naturaleza es el de pecar, ¿no? O sea, pudiéramos tener la oportunidad de ser salvos. Y esto se ve más claro en Isaías 53:8, que dice en la versión NTV, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. O en la versión de la TLA dice, por culpa de nuestros pecados le quitaron la vida. Y en otra versión dice, pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que Él moría, que Él sufría el castigo que a ellos les correspondía? Y yo creo que si tú y yo hubiéramos vivido en ese tiempo, tampoco hubiéramos creído que Jesús moría por sus propios pecados, no hubiéramos sido conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Y ahora podemos entender que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y cada vez que tú te equivocas o que fracasas o que pecas y tú puedes pensar en que sí hay un castigo, pero tú eres libre de esa culpa porque Dios ya tomó ese lugar en la cruz. Y esto nos lleva a un versículo que creo que es muy muy importante, que está en 2 Corintios 5:21, que dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera hecho pecado. O en otra versión dice, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, que aquel que nunca cometió pecado, Dios lo trató como un pecador, para que recibiéramos la justicia de Dios. Y es aquí como que encontramos la respuesta de por qué sufrió Jesús la cruz, pues para que nosotros pudiéramos tener una relación correcta con Dios. Y Jesús es nuestro mediador, es a través de quien nosotros podemos acercarnos a Dios. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, yo cuando estaba leyendo, justamente ahorita, el versículo 7 habla de que Él aceptó la culpa y el castigo, ¿no? Y cuando yo estaba, ahorita que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, yo me preguntaba por qué, me identifiqué mucho porque yo también tenía como esa pregunta, ¿no? O sea, como, ¿por qué Jesús aceptó la culpa y el castigo, ¿no? O sea, no es así como que tan fácil como decir, oye, te toca aceptar a ti la culpa y el castigo. O sea, es como, realmente fue, o sea, porque digamos a Jesús no lo agarraron de sorpresa. O sea, Jesús sabía lo que iba a pasar con él. O sea, Jesús no fue así como de ni modo te toca y ya, sino Él realmente fue algo que aceptó ese pecado, esa culpa, ese castigo. Y digo, yo me preguntaba por qué, y o sea, llegamos a la conclusión, como ya decías, tenemos un Dios justo que tenía que buscar una solución, o sea, no podía como simplemente permitir que la situación se quedara así, tenía que buscar una solución, pero también tenemos un Dios misericordioso, ¿no? Que busca
como dijéramos así, de los males el menor, ¿no? O sea, como que Jesús absorbió la culpa, el pecado de todos nosotros y nos damos cuenta que realmente era la única forma, o sea, era la única manera en la que podía suceder esto. Cuando estaba yo leyendo este versículo y que dice que él fue como cordero llevado al matadero, pero bueno, me estaba acordando que hace tiempo yo estaba leyendo una historia, a lo mejor ya les he contado antes la historia de Carlitos, ¿no? Carlitos y las hormigas. Pues resulta que Carlitos veía un hormiguero, iba todos los días a ver su hormiguero y observaba sus hormigas, ¿no? Y de repente en ese parque en donde estaban las hormigas, él se da cuenta o él se entera de que van a construir una plaza, ¿no? Entonces obviamente van a destruir todo el hormiguero y él pues trata de advertirle a las hormigas, ¿no? Entonces imagínense, un niño intentando decirle a las hormigas, hormigas, váyanse, aquí las van a destruir. Y pues obviamente las hormigas no le hicieron caso porque no lo están entendiendo, ¿no? Y entonces un amigo le dice, o sea, es que no, o sea, la única manera en la que pueden las hormigas hacerte caso es que tú te conviertas en una hormiga, ¿no? Y realmente ese fue como el caso de nosotros, porque si se dan cuenta, si vemos en el Antiguo Testamento, sí hubo como varias llamadas de Dios hacia su pueblo. Y realmente el pueblo, o sea, le obedecía o le seguía por periodos, pero después de esos periodos volvía a lo mismo. Entonces, como que no había una identificación, ¿no? O sea, como que no había realmente el decir, Dios me está hablando. Pues entonces, cuando se hace este plan de que Jesús venga como hombre, entonces las cosas cambian, ¿no? O sea, porque Jesús ya es Jesús identificándose con la humanidad. Ya es Jesús, ya no es Jesús Dios solamente, sino ya es Jesús hombre, ¿no? Ya es Jesús sufriendo hambre, sufriendo tal vez el rechazo, sufriendo, pues allá la Biblia habla que incluso su familia lo rechazaba, ¿no? En algún momento lo rechazó. Ya es Jesús entendiendo lo que nos pasa a nosotros. Entonces, cuando aquí habla de que acepta la culpa y el pecado, o sea, realmente era necesario, dice Romanos, que la paga del pecado de la muerte, ¿no? Alguien necesitaba morir. Y como ya decíamos, ¿no? La única solución era que Jesús tomara ese lugar. Pero además a mí me parece impactante porque ya decía Dalia, ¿no? O sea, nosotros somos como ovejas que necesitan ese cuidado. Y Jesús viene y se presenta, en Juan 10, él viene y se presenta como el buen pastor, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos hablado del buen pastor y dice que da su vida por las ovejas y suena hasta como bonito, ¿no? Romántico, el pastor da su vida por las ovejas. Y a lo mejor lo podemos dejar así como, no, pues Jesús es el buen pastor, ¿no? Jesús es el buen pastor. Pero cuando nos damos cuenta y nos habla aquí en Isaías, dice que el versículo 7 dice que él fue llevado como cordero al matadero. Entonces nos damos cuenta que esa parte de Jesús da su vida por las ovejas se convierte en realidad, pero para poder dar su vida por las ovejas, él tuvo que morir como una oveja. O sea, y bueno, no sé si alguna vez seguramente han escuchado, si van a matar a un cochino todos nos damos cuenta, ¿no? O sea, hace un escándalo impresionante, pero o sea, cuentan que si vas a matar a una oveja, o sea, realmente las ovejas van así, ¿no? O sea, sin hacer muecas, por así decirlo, van hasta el matadero, o sea, y eso fue realmente lo que pasó con Jesús. O sea, si se dan cuenta, no vemos a un Jesús peleándose con los soldados romanos, no vemos a un Jesús maldiciendo, insultando, no vemos a un Jesús que aún en ese periodo difícil o en ese momento de sufrimiento, no vemos a un Jesús como tratando de defenderse, ¿no? Sino vemos a un Jesús que va, pues obviamente sí va con dolor y sufriendo, pero va de alguna manera aceptando ese castigo, ¿no? Lo vemos como aceptándolo como si él lo hubiera cometido, sabiendo que él realmente no cometió pecado en ningún momento. Entonces ahí, o sea, yo creo que esta parte, este versículo en donde dice que Jesús fue llevado al matadero como cordero, es justamente el momento en el que nos muestra a Jesús como siervo.
O sea, es justamente, válgase la redundancia, en el momento en el que Jesús sirve para, ¿no? O sea, que Jesús sirve de ofrenda, en el que Jesús sirve pues sí, ¿no? De ofrenda, de sacrificio, ¿no? O sea, Jesús va humildemente, dice, de hecho dice el versículo, y como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice, enmudeció y no abrió su boca. En otra versión, que no recuerdo ahorita, pero dice, en otra versión dice que fue con humildad, ¿no? O sea, menciona la palabra humildad. Como ya decía, no maldijo, no se defendió, sino que está mostrando ahí justamente el retrato del siervo, ¿no? O sea, el siervo en su máxima esplendor, en su máxima plenitud, ¿no? Y bueno, esto nos lleva, incluso dice el versículo 8, que no se pusieron a pensar que pues él realmente era joven, ¿no? O sea, 33 años, que fue cuando él murió, era una edad de plenitud, ¿no? O sea, en donde en aquel tiempo los hombres apenas estaban pensando en formar una familia, en lo que sea, incluso me hace la mención, ¿no? Que ni siquiera tenía hijos, sabiendo que en aquel entonces tener hijos era así como el propósito de los varones, ¿no? El propósito de los varones, un varón que no tenía hijos era como maldito, ¿no? O sea, como maldito. Y de hecho, o sea, eso, en ese momento a Jesús así se le convierte, ¿no? Como el maldito, porque no tenía, estaba muriendo sin descendencia, y morir sin descendencia era, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Una maldición. Pero entonces aquí estamos realmente viendo cómo Jesús está tomando este papel, está aceptando, pero está mostrando una humildad impresionante, o sea, está mostrando un carácter impresionante que yo creo que, bueno, no sé si alguien más pudiera ser capaz de hacer esto, yo creo que es muy difícil que alguien más sea capaz. Y eso nos da la certeza, ¿no? O sea, como ya mencionabas tú al principio, nos da la certeza de que alguien es capaz de ponerse en el lugar de nosotros, ¿no? O alguien fue capaz de ponerse en el lugar de nosotros. A veces nosotros sentimos que nuestro mundo se viene para abajo, ¿no? O sea, o sea, a veces incluso llegan momentos en el que sentimos que nadie está sintiendo lo que nosotros sentimos, o sea, que nadie puede pasar lo que nosotros estamos pasando, ¿no? Y viene alguien y te dice, yo te comprendo, y tú dices, no, es que nadie puede comprender lo que yo estoy pasando. Y realmente cuando nos ponemos a pensar que Jesús sí puede comprenderlo, que Jesús sí sabe lo que estamos pasando, y no solamente está hablando de un sufrimiento físico, sino que está hablando de un sufrimiento emocional, de un sufrimiento pues incluso mental, ¿no? O sea, el estar, ahorita está como muy de moda o muy ahorita está como muy sonado esta parte de la ansiedad, de la depresión. Yo creo que incluso Jesús sentía eso en ese momento, ¿no? O sea, Jesús estaba sintiendo toda la culpa, todo el castigo, todos los pecados, pero también todos, como ya vimos la semana pasada, todos los dolores, ¿no? O sea, él estaba sintiendo en ese momento la ansiedad, la depresión, la falta de amor, traducido como rechazo, o sea, todo lo que nosotros en algún momento pudiéramos ver como negativo, Jesús lo estaba sintiendo en ese momento. Pero como ya bien tú decías, todo esto que nosotros vemos, ahorita estamos viendo como la parte del por qué, ¿no? O sea, no nada más es así como de, pues, esto pasó, la historia cuenta que pasó y pues ya, terminó, ¿no? Sino por qué pasó o para qué pasó, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos como tratando aquí de recordar, ¿no? Que todo esto tiene un porqué, o sea, tiene una razón. Y es porque Jesús pasó por eso para que nosotros ya no lo pasáramos, para que nosotros ya pudiéramos disfrutar, o sea, no para que nosotros no sintamos nada, o sea, como que pasemos la vida feliz y contentos, porque eso tampoco es posible, pero sí para que nosotros como que no nos quedemos ahí, ¿no? O sea, pasamos por momentos difíciles, pero no nos quedamos en los momentos difíciles, porque sabemos que hubo alguien que se quedó en el momento difícil y triunfó. Entonces nosotros vamos en esa misma línea, ¿no? Pasamos por los momentos difíciles,
pero triunfamos sobre los momentos difíciles. Sí, yo creo que a la vez que si nos ponemos a leer Isaías 53, podemos ver a un Jesús como, podemos ver a un Jesús siendo Mesías, pero Mesías para nosotros, porque en ese tiempo los judíos no esperaban a su Mesías así, ¿no? No. Y yo me imagino que, o más bien creo que como que Jesús decepcionó en cierta forma a unos de ese tiempo, porque, no sé, imaginémonos viviendo ahí con los judíos. Un día un amigo nos dice, ¿qué harías si en este momento te teletransportas a la muerte de Jesús, a la cruz? Y unos decían, no, pues yo me hincaría y diría, te adoro, te amo y todo así. Y me dice a mí, yo también dije lo mismo que el otro chavo para no salirme. Pero este chavo o este amigo dice, ¿saben qué es lo que realmente harían? Ustedes estarían también gritando, crucifíquenlo, estarían también gritando, mátenlo, estarían también aventándole piedras, no sé, todo lo que cuente la Biblia y hasta lo que no cuente la Biblia lo estarían haciendo. Pero en ese momento en donde Jesús está en la cruz, no solamente ve a las personas que están ahí abajo, a su madre, a Juan, que habla la Biblia, que estaban ahí, a los fariseos que están gritando por un lado a la multitud, sino que creo que también entre ellos nos veía a nosotros, ¿no? O sea, creo que Jesús veía toda la humanidad así como al horizonte, toda la humanidad como que iba a venir. Y me llamaba la atención el versículo que decía Dalia de que nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Y también dice, nosotros nos descarriamos como ovejas y hace mención de Jesús como oveja. Es algo como muy, muy extraño. Pero había estado leyendo sobre las ovejas y fíjense que en un artículo mencionan que las ovejas no tienen la capacidad de orientarse. Que necesitan a alguien que las guíe y que por eso muy fácil se pueden perder. Porque ven a alguien y se van. Y bueno, en los evangelios también nos habla de que las ovejas oyen su pastor y reconocen su voz. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento, como dice, todos nos descarriamos como ovejas, es decir, como que no había una voz que nos dirigiera, como que no había alguien que nos mandara, o más bien no estaban atentos porque Dios estaba hablando. Pero bueno, las ovejas se descarrían y ¿qué es lo que pasa? Puede llegarles una enfermedad, puede pasarles un accidente, pueden morir, pueden ser atrapadas por un lobo, por cualquier otro animal. Pero bueno, eso serían las consecuencias del descarrío, de haberse descarriado o haberse salido del grupo. Y todas esas consecuencias las cargó Jesús, ¿no? O sea, los golpes que pudimos haber recibido por descarriarnos del camino, los recibe Jesús. Las consecuencias, como decía Arturo la semana pasada, las consecuencias, porque no solamente llevó Jesús los pecados, sino también las consecuencias, ¿no? ¿Y cuál era esa consecuencia, como mencionaba Arturo? La muerte. Y esa consecuencia la carga Jesús. Pero a mí lo que me sorprende, y no sé ustedes lo que piensen del versículo 9, es más, lo voy a leer. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Bueno, nosotros sabemos cómo murió Jesús. Jesús no tuvo, por así decirlo, una muerte digna. Es decir, tal vez... Era la peor muerte. Era la peor muerte, pero una muerte muy específica, porque solamente era para personas malas, para traidores, para pecadores, para gente muy mala. Entonces, esa muerte o ese castigo o ese tipo de muerte, Jesús la tuvo. Quiere decir que Jesús,
cuando estaba cargando la cruz, cuando estaba colgando del madero, estaba siendo un impío. Por lo que mencionaban, ¿no? Fue un hombre, bueno, la Biblia también lo dice, ¿no? Maldito aquel que muera en un madero. Entonces Jesús estaba haciendo ahí prácticamente un maldito por morir de esa forma. Y como una persona impía tenía que ser tratada. Entonces, una persona impía era arrojada al basurero. Cuando moría era arrojada al basurero o era arrojada a algún monte. Es decir, no tenía que haber rastros de él. ¿Por qué? Porque era una persona impía, no merecía una sepultura. Y entonces vemos aquí algo bien extraño, dice, porque como que estaba predestinado a morir o a ser enterrado o más bien ser aventado con los demás como si nada. Dice, pero su sepultura fue con hombres, o fue con los ricos, ¿no? Más con los ricos fue en su muerte. ¿Qué quiere decir? Que ahí empieza una exaltación de Jesús. Porque, bueno, más bien vamos a ver los evangelios. Ustedes lo han leído, y sí, me imagino que sí lo han leído. En los 4 evangelios nos habla de 2 hombres, y en especial de esa escena, 2 hombres que se juntan, José de Arimatea y Nicodemo. Nicodemo nos menciona un poquito antes en los evangelios, pero José como que empieza a salir, como que sale ahí. Sí, no se veía nada de José. Nadie conocía quién es José, ¿no? Pero sale un tal José de Arimatea que resulta que también era del Sanedrín, el mismo que enjuició a Jesús. ¿No? Entonces sale José de Arimatea y sale Nicodemo que dice la Biblia que ellos estaban en desacuerdo con lo que hicieron con Jesús. Y José de Arimatea va con Pilato. Con Pilato pide el cuerpo para poderle dar una sepultura digna. Jesús muere, según tengo entendido, a las 3 de la tarde. A las 6 de la tarde inicia el llamado sábado. El viernes a las 6 de la tarde inicia el llamado sábado, el día de reposo. Entonces tenía muy medido el tiempo. Pero me sorprende varias cosas. José era un hombre bien posicionado, porque no cualquiera llega a Pilato y le dice, dame el cuerpo. Para empezar a llegar a Pilato. Para empezar a llegar. O sea, yo creo que en ese tiempo nosotros ni a la puerta llegamos, ¿no? Pero José llegó a Pilato y le dijo, dame el cuerpo. O sea, y era un hombre importante que Pilato le dijo que sí. Sí. ¿No? Pero también me llama la atención de él y de Nicodemo, de cómo ya después de haber recibido el sí de Pilato, cómo van, agarran el cuerpo de Jesús, lo preparan, porque tuvieron su tiempo para prepararlo. Pero ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los discípulos de Jesús? Yo sí, Juan estaba ahí, por lo que dice Jesús en la cruz de, ahí tu hijo, ahí tu madre, que se lo dice a Juan, si no me equivoco, ¿no? Sí. Pero los demás con los que comiste, los demás con los que dormiste, o sea, estuviste con ellos 3 años bien pegaditos y te abandonan en el peor momento, pero salen estos 2 de las sombras, ¿no? Que eran del Sanedrín, personas bien posicionadas, y ellos van, agarran el cuerpo, lo preparan y lo llevan a la tumba, que según entiendo estaba cerca del Gólgota. Lo llevan a la tumba, ya dije que lo preparaban, pero me sorprende el amor de José de Arimatea, porque según entiendo, esa tumba donde fue enterrado Jesús era de él, era preparada para él. O sea, él había construido, algunos comentarios dicen que la acababan de hacer y que era una tumba muy grande, o más bien muy hermosa, por así decirlo, que tenía sus buenos espacio para preparar el cuerpo y espacio para ponerlo a descansar. Entonces era una tumba muy bien hecha. Y como podemos ver, ese tipo de tumbas no las tenía cualquier persona, solamente personas ricas. Y José de Arimatea era un hombre rico. Entonces podemos ver aquí ese cumplimiento, ¿no? En donde dice que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Es decir, ahí Jesús cumple esa parte de que
fue enterrado en una tumba de un hombre rico. Pero, ¿qué es lo que me encanta de este versículo? Es esa parte en donde todos estaban esperando que Jesús fuera arrojado a un basurero o que fuera arrojado a un monte. ¿Y qué es lo que pasa? Dios voltea las cosas. ¿Por qué? Porque ya pagó Jesús el precio, ya murió ahí en ese momento. Y empieza, no sé, me imagino a Dios como Padre, muy bien, ya pasó todo, ya se cumplió, ya murió por los pecados de todos. Ahora vamos a empezar a exaltarlo. Su cuerpo no va a ir a un basurero ni a un monte, su cuerpo va a ir a una tumba digna de él. ¿Y por qué era digna de él? Lo sigue diciendo este pasaje. Porque no hubo, o más bien dice aquí, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué Jesús merecía una sepultura o más bien una tumba digna? Porque no había hecho maldad y porque no hubo engaño en su boca. ¿Qué quiere decir? Que Jesús todo lo que dijo era cierto y todo lo que hizo era bueno. Pero nos podemos poner así como qué padre, o sea, yo me imagino ese momento, quisiera imaginarme a José de Arimatea, ¿no? Discípulos como ocultos, entre las sombras, salen y agarran a Jesús y todo, lo preparan y eso. Yo me imagino el corazón de José y de Nicodemo como personas agradecidas, porque no cualquiera hace eso. O sea, no cualquiera va con autoridades muy, muy altas y da todavía parte de su patrimonio, ¿no? En el caso de José de Arimatea. Pero les quería compartir otro versículo que hace referencia a esa cita. O, bueno, tal vez no tan directa, pero podemos como enlazarlo. Y está en 1 Corintios 15, versículos 55 y 57. Bueno, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nos quedamos en la parte, en el versículo 55, podemos verlo. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sepulcro podemos tomarlo como la tumba, ¿no? Ujú. O sea, había una tumba que estaba esperando a Jesús, que era un basurero, una fosa común o digamos, un monte o algo así. Entonces es como preguntarle a esa fosa común: hey, ¿dónde está tu victoria? Porque incluso a la tumba Jesús la venció. No solamente a la muerte, porque resucitó, sino también a la tumba, algo físico, algo que lo esperaba. A eso Jesús venció. Y yo no sé qué es lo que podemos estar pasando nosotros, pero podemos aplicarlo a nuestras vidas. Podemos aplicarlo a nuestra vida en el punto de que a veces mueren en nuestras vidas relaciones, a veces mueren sueños, a veces mueren momentos. Tal vez estamos pasando un buen momento y de la nada muere ese momento. A veces podemos, no sé, todos podemos checar nuestra vida y ver momentos como momentos que terminaron, momentos que simplemente pasaron, ¿no? Tal vez incluso la muerte física de alguien, tal vez la pérdida de un empleo, tal vez la pérdida de la salud o distintas cosas que podemos pasar. Pero si Jesús venció la muerte, una enfermedad la va a poder vencer. Lo vimos la semana pasada. Si Jesús venció la muerte, un mal momento lo va a vencer también. Pero ¿qué es lo mejor? Que nosotros también podemos ver los lugares donde enterramos los sueños, donde enterramos las relaciones, donde enterramos todo y decir: ¿sabes qué? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y sacar todas las cosas de ahí. ¿Por qué? Porque en Jesús podemos tener resurrección, no solamente de nuestra vida espiritual, sino también de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Jesús los puede volver a resucitar. ¿Por qué? Porque no solamente venció la muerte, sino también una tumba física. Y eso es lo que me encanta. Y bueno, no sé qué es lo que están pasando los que nos están viendo, ¿no?
pero yo sí quiero decirles algo muy, muy específico. Si Jesús venció la muerte, también puede vencer cualquier mal momento que estemos pasando. Si Jesús venció el sepulcro, Jesús también puede vencer todo lo que nosotros creamos difícil. Entonces, solamente es ver a Jesús, es anhelarlo más, es buscarlo más y creer que Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Eh, me encanta este versículo como lo dice, y más bien ya lo veremos la siguiente semana con más a detalle, pero Jesús empieza su exaltación venciendo tumbas. Es como aquella canción que últimamente traemos de moda, de tumbas a jardines, es decir, todo aquello que está enterrado en nuestra vida, en lo emocional, en lo sentimental, en lo laboral, en todo lo que está enterrado, esa tumba se va a volver a jardín. ¿Por qué? Porque el trabajo, o más bien la muerte de Jesús, en el momento de la muerte de Jesús culminó el castigo, pero ya cuando iba a ser enterrado empieza la exaltación. Entonces la exaltación empieza desde una tumba, donde nosotros creemos que ya todo está. Sí, Ahí ya. pueden crecer cosas. Bueno, no sé ustedes qué. Sí, ¿no? Y es curioso porque, o sea, si lo planteamos desde el punto de vista, Jesús fue enterrado injustamente, ¿no? O sea, bueno, fue muerto y enterrado injustamente. Entonces, si lo planteamos, a lo mejor hay muchas cosas que fueron enterradas injustamente. No fueron enterradas pues, o sea, con algún fin, con alguna finalidad, no, sino, o sea, vuelvo a lo mismo, hay muchas cosas que fueron enterradas injustamente. Pero aquí nos está hablando, ¿no? O sea, que a través de esto que estás diciendo, ¿no? Que si Jesús venció a la muerte, puede vencer cualquier otra cosa. Entonces estamos hablando de que Jesús puede vencer injusticias, ¿no? O sea, Jesús puede vencer injusticias. Y entonces a veces lo que pasa es que nos toca vivir una injusticia y nos cerramos en, qué injusta fue la vida con nosotros, ¿no? Pero nuestra actitud pensando esto debería de ser, bueno, ok, me tocó vivir una injusticia, pero esa injusticia se puede convertir, como decíamos, en un jardín, ¿no? Esa injusticia se puede convertir en algo más, ¿no? En una victoria, en una resurrección, ¿no? Entonces es como una oportunidad así, ¿no? O sea, como de pensar qué cosas en nosotros, qué cosas en nuestra vida se han enterrado injustamente y qué cosas podemos nosotros a través de Jesús resucitar, ¿no? O sea, retomar, renacer, llámese familia, trabajo, lo que sea, ¿no? O sea, pero es como una oportunidad de ponernos a reflexionar, ¿no? O sea, qué cosas pueden resucitar en nuestras vidas. Creo que es esa una de las cualidades como que a mí más me encantan de Dios, y es que dicen en algún versículo que Él te saca lo precioso de lo vil, o sea, como que Dios es experto en lo que parece ya que no tiene futuro o lo que está mal y cualquier persona desecharía, lo vuelve en algo hermoso, en algo precioso, ¿no? Y también en otra parte de la Biblia, ¿no? Dice que nosotros podemos ser como esas vasijas rotas y Él es el que, o sea, nos da esperanza, ¿no? Y sí, definitivamente como las tumbas y los jardines son contrarios, ¿no? O sea, en la tumba no hay nada, ¿no? Ya representa al fin, no hay nada. Y en cambio un jardín es como su máxima plenitud, es lo más hermoso y es como, pues, cuando estamos pasando por un momento complicado, tener como esa certeza de que Dios puede hacer algo muy grande, aún de esa situación que parece que no tuviera ningún aspecto positivo. Seguro, seguro Dios puede sacar algo muy, muy bueno de esa situación. Sí. Y bueno, yo realmente espero que nos haya bendecido no solamente a nosotros, ¿no? O sea, Yo sí. a mí me encanta este pasaje, creo que a muchas personas, pero Es que, perdón que te interrumpa, es como lo que empezaba yo diciendo, ¿no? O sea, cada que lo vuelves a leer, sacas algo, repetía la frase del principio, ¿no? Es como seguir sacando agua de la fuente, o sea, es como de que, o sea, tomas agua, te sacia la sed, pero tu sed va a aparecer en algún otro momento, ¿no? Entonces, puedes seguir sacando y sacando y sacando agua de esa fuente que te sigue llenando. sí, yo creo que este pasaje que en especial nos recuerda como un momento muy preciso, que es
la crucifixión de Jesús, también hay que leerlo como en un momento presente en nuestra vida, ¿no? No solamente leerlo, sí, va a pasar, pasó, y ya terminó ahí, sino que puede seguir pasando en nuestra vida, ¿no? Que puede seguir, nosotros podemos seguir acercándonos a Dios y pedirle perdón, y Jesús ya llevó todos nuestros dolores y todos nuestros pecados en la cruz, ¿no? No solamente los que ya cometimos, sino los que cometeremos y los que cometerán más personas, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo que Jesús hizo, o más, sí se puede decir trabajo, no sé, o lo que padeció Jesús en la cruz, creo que es algo como de reconocerse, ¿no? O sea, que debe de llenarnos de agradecimiento y de esperanza y de fe, como lo que decía, ¿no? A esperar un nuevo jardín en cualquier momento, ¿no? Y bueno, creo que muchas personas pueden estar pasando momentos complicados en este tiempo, y creo que sería bueno orar por ellos, ¿no? Orar por las personas que nos vean y que tal vez son de nuestra iglesia o quizás no, ¿no? Porque bueno, va a estar en las redes este video, y orar por ellas, o sea, realmente creo que le puede bendecir a muchos. ¿Les parece, Sara? Sí. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias por todo lo que pasó Jesús. Te damos gracias por ese sacrificio, por ese momento en donde Él decide ir como oveja, dispuesto a morir por nuestros pecados, por nuestros dolores, Señor. Y en este momento oramos por las personas que están viendo este video, Señor, y creemos que tú estás con ellos. Que igual como lo platicábamos ahorita, Señor, que todo mal momento, Señor, que toda tumba se vuelva a jardín, Señor. En este tiempo, Señor, en donde muchas cosas están pasando, donde algunos han perdido familiares, algunos han perdido empleos o ciertas cosas. Señor, bendice a todos los que nos están viendo, bendice nuestras vidas también, bendice nuestra iglesia, nuestras familias, Señor, y declaramos que este es un tiempo de milagros, un tiempo donde empieza a florecer todo, Señor, donde empieza a crecer y a dar fruto todo lo que emprendemos, todo lo que hacemos, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, me gustó estar con ustedes, me gustó platicar con ustedes, y bueno, no sé, Dalia. No, pues yo también quedé muy contenta, quedé como mi corazón muy lleno de agradecimiento, y como uno pues tiene que estar como recordándose cuál es como el corazón central de la Biblia o de Dios, de nuestra relación con Dios, pues es justo el corazón central, ¿no? Es que Él nos ama tanto que por eso hizo lo que hizo, y por eso podemos acercarnos a Él con toda confianza, aún no nos sintamos las mejores personas, porque pues no lo somos, pero pues hay plenitud, y saber que también pues todos estamos pasando en algún momento por una situación o por otra, y pues también por eso somos iglesia y estamos como para levantarnos el ánimo el uno al otro. Sí. Solamente me gustaría decirle a los que nos están viendo que tenemos reuniones presenciales y que hay, no sé ustedes cómo lo vean, pero es algo muy distinto a verlo en un video, a vivirlo. ¿Y a qué me refiero? A una reunión presencial, ¿no? No es algo muy distinto el estar adorando con alguien junto, Por supuesto, a que estar solo, ¿no? Pero bueno, entendemos la situación que está pasando y entendemos a cada persona. Pero si tienen la oportunidad, recuerden que estamos ahí en la Avenida Américas número 148, donde estaba la Euro, abajito, a una cuadra y media abajito, ahí estamos. Las puertas de la iglesia están abiertas para todos y queremos verlos por ahí muy pronto. Esperamos que todo esto de la pandemia y el virus se acabe lo más pronto posible para que podamos reunirnos. ¿Dónde eso Dios saca? Sí, ¿no? O sea, se aplica. ahí podemos checar eso, ¿no? Y regresando al tema. Oye, Aquí podríamos seguir hablando, pero algo que me gustó de
plática es que no salió el tema de la pandemia hasta ahorita, ni me acordaba que existía la pandemia. Pero bueno, si nos podemos a pensar, realmente la pandemia ha sacado algo bueno, Ha sacado cosas buenas. cosas buenas, ¿no? Entre lo difícil, sí. Ha sacado cosas buenas, un jardín entre tumbas, ¿no? Sí. Pues ahí los dejamos con ese. Sí, ahí estamos. Y bueno, esperamos verlos pronto y recuerden que la siguiente semana vamos a seguir con Isaías 53, la parte que queda. Dios les bendiga, les amamos, nos vemos.